Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches, según sea el caso. Les habla Edgardo Pagán Anés desde Puerto Rico. Una cordial bienvenida a todos nuestros hermanos encarnados, pero muy en particular a todos nuestros hermanos desencarnados que nos asisten. No los olvidemos. Ellos están con nosotros y hay que reconocerlo. Eh, Hoy nos proponemos platicar platicar sobre el mediunismo y la práctica mediúnica. Ustedes saben que yo voy a distintos lugares, ustedes saben que yo me comunico con algunas personas que van a otros lugares también, a reuniones mediúnicas. Y estamos encontrando situaciones que son particulares. Iba a decir raras, pero no, particulares. Y estoy casi seguro que ustedes que asistan a reuniones mediúnicas también habrán confrontado situaciones que le chocan, le intrigan y que en ocasiones no tienen como que mucha explicación, lógica, sentido, coherencia con lo que nos enseñan eh, o lo que hemos aprendido de unos y otros. Y de eso es que quiero platicar hoy. Y quiero que ustedes, por favor, aporten sus experiencias, eh, opinen, pueden levantar la mano. Carmen Ibet muy gustosamente pues le dará turno. Eh, yo necesito seguir aprendiendo de ustedes y que hay un intercambio de conocimiento. No me interesa intercambiar ignorancias, me interesa intercambiar conocimiento. Y sin más preámbulo, voy. Estuve en una reunión mediúnica. Obviamente no voy a decir sujeto, no voy a decir el lugar, no voy a decir el grupo, no voy a decir quién dirigía, nada de eso. Por ética, eso me lo reservo. Y aquel de ustedes que vaya a plantear algo, les voy a pedir lo mismo. Exactamente lo mismo. Nos plantea el milagro, pero no el santo. Bueno, estoy en una reunión mediúnica y llega esta persona muy elegante, muy bien ataviada, era una dama, y se le comienzan a decir ciertas cosas. La persona en cuestión resulta que estaba allí porque quería evitar que su pareja se fuera, que su pareja se fuera. Quería evitar perder esa pareja, porque esa pareja le había hecho unos favores a su familia y esa pareja, lo dijo, le pagaba el auto y le pagaba el apartamento. Y lo dijo, lo dijo. Cuando yo escuché eso, a mí me dieron ganas de levantarme e irme, porque yo en mi carácter personal, para ir a esa actividad, dejo sola a una paciente que yo cuido. Y yo abandoné el cuidado de mi paciente
para ir a ayudar a un ser humano. Y este ser humano, el sujeto, eso era lo que quería. No perder el pago del auto y unos beneficios materiales. Lo planteo. ¿Qué piensan ustedes sobre ese asunto? Si hubiesen sido ustedes el que se encuentra en esa situación, Para empezar, bochornoso. bochornoso, interesante, bochornoso, Bochornoso citar a un grupo de personas para que me ayuden para una situación personal y económica, peor todavía. Yo interesante. creo que yo también me hubiera ido. No, yo me quedé, pero las ganas que me dieron fue esa. Sí, sí, sí. Las ganas que me dieron fue irme. ¿Quién más comenta sobre bochornoso? Es penoso que te pasen estas cosas en esta época con tanto conocimiento disponible. Me parece como abusivo Es penoso, ir a buscar un grupo para que te ayude a resolver tu vida, ¿no? Es sí, abusivo. y abusivo. Totalmente de acuerdo. ¿Quién más? Mayra, Mayra, por favor. Definitivamente indignante, pero si recordamos que cada cual actúa desde su capacidad, si no tiene la elevación espiritual, ¿verdad? Que le ayuda a entender de lo que está tratándose, lo que ella está haciendo, pues no podemos juzgar, aunque coraje, sentimiento, de todo da, pues después hay que ver que pues definitivamente está bien malita. No a manera de juzgarla, sino a manera de verdad lo que conlleva eso. Gracias, gracias, Mayra. ¿Quién más tenemos? Yo pensé en ignorancia, porque pues cada cual evoluciona a su manera, ¿no? Y depende del grupo que uno eh, se relacione. Para mí esa persona tenía una ignorancia en cuanto a dónde estaba y quiénes somos. Y tal vez era una oportunidad de aclararle y tal vez presentarle otra forma de qué somos nosotros, o sea, al menos los grupos que estamos participando y en el momentum en que estamos utilizando el mundo espiritual y mediunismo. Creo que se le debería haber creado conciencia a la persona. Excelente, excelente. Veo que Juan tiene la mano levantada. Sí, buenas noches. Saludos. Al principio cuando mencionaste esa situación, pensé, si yo hubiera estado en ese sitio, lo primero que me hubiera sentido hubiera sido bien confundido. Me pregunté, y yo digo, ¿cómo ¿cómo puedo hacer de este limón una limonada? Y lo que se me ocurre es que esa persona fue ahí buscando la solución a un problema, entre comillas, que ella creía que tenía y por lo tanto se siente como que es un verdadero problema. Pero lo que pensé inmediatamente después fue, esto es una oportunidad para aclararle el daño que se está haciendo ella intentando controlar la vida de otra persona, o sea, no respetando el libre albedrío. Eh, eso es lo que tengo que decir. Pensé que es una gran oportunidad para iniciar una conversación, ¿verdad? Con esa persona, aclararle qué es lo que se hace en ese tipo de reunión y a la misma vez aprovechar porque hay que ayudar a esta persona, aunque no de la forma en que ella pensaba que necesitaba ayuda. Ese es mi planteamiento. Gracias, Juan. Gracias, gracias. ¿Quién más tenemos? Don Víctor levantó la mano. Yo estoy por aquí y quiero por lo menos a tratar ahora un aspecto. Tengo más aspectos, pero que los voy a dejar para distribuirlos a lo largo de la charla, para ir viendo qué otras cosas salen, porque no quiero hacer todo las temáticas que tengo o que pienso que se deben analizar esta noche. Yo pienso que mucha gente, incluyendo los directores o directoras
de los grupos no saben lo que es un grupo mediúmnico ni para qué es. Y entonces, si no tiene claro la persona que dirige un grupo mediúmnico, cuál es la naturaleza de un grupo mediúmnico, cuál es el papel que debe servir de ayuda, pues entonces, pues debe organizarse y estudiar lo que es la filosofía espírita y la función del medium en el campo del espiritismo. Porque no es una sala para usted ir a buscar, digamos, consejos bancarios de si las inversiones suyas están subiendo las acciones y debo depositar, sacar los chavos del Banco Popular o entrarlos en otra compañía de inversiones para ver si gano más. Aunque muchas personas podrían pensar que ir a un grupo espírita para que le digan cuál debe ser la inversión y en qué banco o en qué compañía de inversiones lo debe hacer, pues entonces si eso es lo que piensa la gente que es un grupo mediúmnico y que esa es la labor de un grupo espírita, pues entonces van a esos sitios. Porque empezando, ni el director o directora de ese grupo espíritu tiene un conocimiento claro de cuál es la función de un grupo espírita. Y que por lo tanto, lo primero que yo le diría, si me lo pregunta a mí, es que se ponga a estudiar espiritismo y la cuestión del papel que juega el espiritismo en la evolución espiritual de la gente, incluyendo a ellos mismos, a las personas mismas que trabajan como mediums y como directores, para que entonces organice una reunión mediúmnica acorde a esos fines y a esos propósitos. Lo primero es que esas personas no saben ni de espiritismo y tampoco de lo que es la práctica mediúmnica en una sesión espírita. Y por eso me pregunto y le pregunto a Edgardo, ¿esa es una reunión que se anuncia como espírita y con propósitos espíritas para ayudar a través de la mediunidad a las personas o es simplemente un grupo de consulta? Porque para eso yo puedo ir a un analista financiero o un analista o un psicólogo que tiene muchos de ellos tienen capacidad para orientar a una persona en asuntos de naturaleza personal y si es un analista financiero en inversiones, le puede ayudar en inversiones y mira, saca esos dineros de ahí que no te están funcionando en esa cuenta bancaria y ponlo en estas que yo te puedo recomendar, donde vas a tener inversiones rápidas a un alto por ciento. Porque eso es esos son tipos de consultas que uno puede hacer. Así que yo puedo hacer una reunión con mediums financieros, con espíritus financieros que fueron espíritus encarnados que eran trabajaban en la banca o en las inversiones y que se pueden dedicar después de desencarnado a hacer consultas y a orientarlos sobre cómo están las finanzas y cobran por esos servicios, pero eso no es lo que uno, o por lo menos lo que yo entiendo, que debe ser una reunión mediúmnica. Hasta aquí el aspecto. Tú tienes que definir qué es lo que se hace en una reunión mediúmnica orientada por el espiritismo, porque si es una reunión mediúmnica orientada por la finanza o por la política para ver si quién va a ganar y dónde yo debo lanzar los votos, con qué políticos para ver si puedo conseguir algún tipo de ayuda, pues entonces hay que definir cuál es el grupo. Yo pienso que esos grupos no son espiritistas, pero que tienen capacidades psíquicas y que trabajan en otros campos. Interesante el punto, muy, muy interesante. ¿Quién más tenemos? Iris del Pozo. Por favor. Gracias. Bueno, sí, muy importante lo que menciona Víctor, pero el punto es ubicarnos en eso que ocurrió, que llega esta mujer pidiendo esa ayuda, aprovechando la comunicación espiritual o al medio que se está, con el que se está trabajando. Ella lo que quería era la forma de controlar, vamos a decir así, su relación. Que eso habla del atraso de ella, ¿sí? Es decir, obviamente ya no sabe ni del libre albedrío, de la responsabilidad que conlleva el tratar de obligar a los que involucre, si es que le ayudan a que la persona se quede, que hay muchos lugares que te ofrecen brebajes, te ofrecen talismanes, etcétera. Pulula eso, pulula. Eso es lo preocupante. Gracias, gracias. Adelante, próximo.
Edgardo, yo le iba a pedir, ¿verdad? Porque algunas personas entraron un poquito más tarde. Si Sí, puede volver a contar la anécdota para que los demás estén más conteste con lo que está comentando cada uno de nosotros y Josefina está en turno. muy bien, bien. Estuve en una reunión mediúnica en donde una señora llega y pide asistencia para que le ayuden eh, en retener o recuperar una pareja, que es quien le paga la casa o apartamento, lo que sea, le paga el auto y le ha ayudado a su familia. Y vino con esa intención para que le asistieran en eso. No vino a que le esclarecieran nada, vino a eso. Y tan pronto yo escuché eso, pues a mí me dieron ganas de levantarme, irme y abandonar el grupo. No lo hice, pero vale, pasó por mi mente. Y sé de otras personas que también pensaron lo mismo. De eso que estamos hablando, porque nos podemos encontrar con estas situaciones en cualquier reunión, en reuniones abiertas. Entiéndase, reuniones abiertas, las que no son citadas para unos ciertos propósitos específicos. Eh, el sujeto puede venir con unas intenciones eh, ocultas y solapadas. Puede venir pensando, diciendo que es por mi salud que estoy aquí y que realmente no es por su salud, es porque necesita que quien le paga la casa y quien le paga el auto siga pagándolo porque sus finanzas están maltrechas. Y si pierde la pareja, pues pierde su estatus financiero. En eso, de eso que estamos hablando. ¿Qué hacemos si nos vemos en esa situación? Josefina tenía la mano levantada. Josefina, por favor, Buenas noches. saludos. Este, nos alegra que hayas regresado. Aquí Este, estamos. este, yo creo que todo es válido, todo lo que han comentado, pero la pregunta es que el director o los mediums que estaban allí, que dijeron, que le dijeron. Uh -huh. O sea, porque pues hay que darle alguna explicación. O es una Sí, persona que asiduamente va a las reuniones. no, Una persona. esta persona es la primera vez que va a este grupo y la persona que dirigía el grupo, pues obviamente la atajó, especificó que este grupo no se dedicaba a esas labores y que ella debía, en esencia, atender otros asuntos que tenía pendiente ella y su familia antes y esclarecer y hacer uso de la tanatología para atender a su mamá que no deja que su esposo, el padre del sujeto, de su cambio, porque está en agonía y Ok, lo tienen atajado, lo tienen amarrado, lo tienen por lo menos hasta ese día, no lo dejaban desprenderse. ok, En vez de estar atendiendo eso, estaba pensando en su finanza. ok. Eso va de la mano con no tiene la elevación espiritual, quiere controlar el libre albedrío de otra persona, Ujú. controlar sus relaciones. Eso habla de su atraso, el atraso del sujeto. También habla de que hay un mercado en la calle
Hay una oferta en la calle que anuncian hacer todo eso, dar ese servicio. Lo hay, eso existe. Kardec no nos menciona eso en ningún momento, pero en la calle se anuncia eso, ese servicio. Hacemos amarres, hacemos de esto, hacemos de lo otro, hacemos de... Eso existe en la calle. Y hay gente que paga por eso. Podemos estar hablando de teorías y de Kardec y de pajaritos en el quinto cielo y en la luna de Valencia. Pero aquí, con los pies en la tierra, ahí en la calle hay un mercado. Y hay gente buscando ese servicio. ¿Qué más tenemos? Mayra. Por favor. Sí, Edgardo, tal cual dijiste. O sea, alguien lo mencionó, creo que fue Iris del Pozo. Eso, esa impresión la tienen más personas o grupos, más de lo que creemos y queremos, lógicamente, que creen que es a eso a que se van a estas reuniones. Y por la forma en que ella se manejó con lo que tú estás contando, y siendo la primera vez, parecería que pertenece a las personas que cree que, ¿sabes? Que es para eso. Edgardo, ¿puedo comentar algo? Perfecto. Sí, sí, sí. Sí, no, o sea, existe, no solamente existe, sino que se publicita de esa manera. Sí, señor. Acabo de recordar que, bueno, desde poner anuncios en los postes del alumbrado que los he visto, hasta justamente ayer vi alguien que anunciaba algo a través de YouTube, hablando sobre amarres, limpias y yo no sé qué, y decía, eh, somos espiritistas. Y decía, wow, o sea, una cosa descarada, y si lo está publicitando así a través de las redes, eh, lo publicitan en cualquier otro lado, de cualquier otra forma. Somos espiritistas, así mismo. Eso es cierto. ¿Quién más tenemos por ahí? Mayra. Sí, porque ahora lo que quiero comentar es verdad de que de igual manera no hay casualidad. Pienso que probablemente el cuadro espiritual o seres cercanos a la persona que está necesitando dar el cambio colaboraron para que pudiera llegar allí esa persona y se le pudiera esclarecer, porque de otra forma continuaría con la idea que tenía. Espero que sí. Pero a mí lo que más me molestó eran las prioridades de esa persona. Si yo Sí, tenía tengo, fijación con eso, tenía fijación por por la forma en que lo has contado, parecería. si yo tengo a mi padre que está agonizando, está gasping en un hospital, y tengo a mi madre que no lo acaba de dejar desprender, y conocemos algo de medicina o de salud pública o lo que sea, en vez de estar pensando en mis finanzas, debería estar pensando en tanatología para ayudar a mi padre, ayudar a mi madre y ayudarme yo y a toda la familia en en ese proceso de la eventual defunción o desencarnación de un familiar. Las prioridades no sé dónde las tenían. Para mí estaban totalmente invertidas esas prioridades. Y estoy hablando de una persona brillante, una persona, una profesional. ¿Qué más tenemos por ahí? Víctor. Por favor, Víctor. Estoy ahora y voy a hablar ahora de lo que hacemos en Terpes, porque este programa educativo que tenemos aquí es un programa educativo, es para discutir, como bien trajo Edgardo, una situación donde se usa la mediunidad
y un grupo mediúmnico disque espírita o que se anuncia como espírita y que tiene, aparentemente no tiene claro los propósitos. Yo pienso que todo grupo espírita tiene que tener claro los propósitos que tiene y anunciarlos y especificarlos. Eso es lo que creo yo, Víctor López Tosado. Y muchas personas piensan que el que yo tenga facultades mediúmnicas, pues ya es para trabajar todas las cosas que sea, aunque sean cuestiones que no incumben al plano espiritual. Claro que si uno tiene las malas las finanzas, se le va a afectar la ansiedad, la cuestión psicológica, pero no es el sitio espírita para ir a pregarlo. Para eso hay psicólogos y especialistas en finanzas para ayudarte a ti a resolver ese tipo de problemas. Y hay buenos psicólogos y buenas oficinas con especialistas en todas estas disciplinas. Una escuela espírita, en mi opinión, y debe explicarlo claro a la gente y a las personas que participan en ella, es para atender cuestiones de naturaleza espiritual que afectan tu desarrollo y tu evolución espiritual. No hay duda que eso afecta la sanación espiritual a una persona, pero que vaya entonces al grupo espírita para ver cómo él está afectando eso, su salud mental y espiritual. Y puede ir a un psicólogo y te puede ir a una reunión mediúnica que le puedan ayudar a cómo manejar una situación, pero no es a resolver el problema ese para que, y dejar la cosa importante familiar que tiene un aspecto espiritual que es de mayor trascendencia. Como tú planteaste, es una cuestión de prioridades. ¿Qué cosas tú estableces en un rango de primera, segunda, tercera prioridad para llevarlo a una escuela espírita? En TERPE, que es el grupo de terapia psicoespiritual de INESI, se llena un formulario. Cada persona que va a entrar al grupo mediúnico tiene que llenar un formulario. No se escoge ni tienen las puertas abiertas. Venga aquí, reunión mediúnica, venga para una consulta. Eso es lo primero. Eso es lo primero. No se hacen consultas. Una persona viene y solicita para un servicio de ayuda. Es psicoespiritual y se anuncia psicoespiritual. De hecho, el nombre es terapia psicoespiritual porque lo espiritual no se separa de lo psicológico. Cuando hay una cuestión psicológica se afecta al aspecto espiritual y cuando hay una cuestión espiritual se afecta la psicológica. Pero tiene que estar integrado eso en un programa de ayuda con profesionales en ese campo, pero la labor mediúmnica es una labor puramente mediúmnica para recoger una información que pueda ayudar en el proceso terapéutico. Y la escuela espírita o el grupo espírita tiene que tener un programa educativo espírita para ayudar a las personas espiritualmente a manejar muchas condiciones y muchas situaciones que nosotros tenemos. Y el programa tiene que estar organizado y estructurado con personas que sepan de eso. Porque entonces, si yo hago un grupo espírita para bregar con finanzas, pues tengo que tener financieros y estadísticos, contables y todo en la mesa mediúnica para ayudar a las personas. Eso sería lo que yo entendería, para poder dar la ayuda. Pero eso ya no es un grupo espírita, es un grupo financiero. Víctor, te Quiero interrumpo. que hay que separar una cosa de la otra. Víctor, te interrumpo. Sí, estipulado. Luz Delia tiene la mano levantada hace ratito y no, sí. no la hemos escuchado. Bueno, es que yo no la había visto. Que por favor, Luz Delia. Y después Iris del Pozo. Por favor. Sí, lo primero, buenas noches a todos. Buenas Lo noches. primero que voy a decir es que en primer lugar nosotros debemos tener la comparativa de dónde estamos nosotros y dónde está esa persona que está bien materialista. Su plano espiritual está en cero, porque no tiene conocimiento de ninguna índole, porque se ha preocupado, claro, por su plano material. Pero es de ver, si ella llega a una escuela de un buen director, ayudarla y decirle qué clase de conocimiento impartimos nosotros en nuestras escuelas. Aclararle que no es lo mismo espiritismo que espiritualismo. Hacerle claro eso. Y hacerle la salvedad que nosotros ayudamos a las personas a recibir conocimiento espiritual para que pueda, así de esa forma, bregar con todos los problemas que llegan a ella o a él, si es varón, y pueda resolverlo de una forma adecuada y positiva para todos los que la rodean, tanto a la persona que vino, a sus familiares
y por ende todo el mundo come del bizcocho, porque después que hay conocimiento en un hogar, por ende, todos los demás ven unos cambios y se interesan en llegar a buscar esos cambios. En este caso, ella tenía su papá o un familiar que estaba para desencarnar, le preocupaba la parte material. Había que hacerle claro que nosotros damos conocimiento primero que nada para ayudar a la persona cuando esté en ese trance a lograr desprenderse de la materia, evitando que ningún materialismo la presione en este plano y no la deje su proceso evolutivo. Hasta ahí llego. Gracias. Muy interesante, gracias, Lutelia. Me alegro que estés acá con nosotros. Gracias. El punto es bien al tuétano de lo que vengo a traer. ¿Quién me asegura a mí que mamá no quiere que papá desencarne? Porque a lo mejor es el cheque de papá del que están dependiendo todo el mundo, la pensión de papá. ¿Quién me asegura a mí que mamá no quiere que papá, que su esposo desencarne, porque quizás no han arreglado los papeles de herencias, testamentos, etcétera, etcétera? Todo material, todo es material. Y entonces, ese es el modelo y ese es el ejemplo de la hija. De la hija. Pero bien mencionó por aquí, Mayra, no debemos juzgar sin juzgar, porque nosotros sabemos dónde estamos hoy, pero no sabemos dónde estábamos ayer. No sabemos dónde estábamos ayer, ni lo que hicimos ayer, entiéndase ayer, encarnaciones anteriores. Pero sí sabemos que esta es nuestra mejor encarnación. Este es mi mejor estado de conciencia. Mencioné que a mí me dieron ganas de levantarme e irme. Y yo me quedé preocupado toda la noche y el día siguiente yo seguí pensando y pensando, ¿por qué no me levanté? Yo fui cómplice de visión y cuánto. Yo casi regañé, casi la puse por el piso. Bla, 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 bla. La persona que dirigía el centro también le habló y la orientó. Se le dijo a ella, búscate un tanatólogo o una tanatóloga para que atienda a tu papá y atienda a todos ustedes. Los atiendan. Hay tanatólogos por ahí que dan servicio gratuito. Yo conozco varias. Se le mencionó. Pero después entonces yo sigo analizando y analizando y analizando la cosa, pero es que esa persona es la que más necesita de nosotros. Esa persona altamente materialista. Esa persona que pone las prioridades en donde invertidas, la desencarnación de su padre, la tranquilidad emocional de su madre, las pone al rescoldo y está pendiente a sus finanzas. Esa persona es la que más necesita despertar de la conciencia adormilada. Y es la persona que tiene que seguir asistiendo a estos grupos espíritas que dan educación espírita. Tal y como mencionó Víctor. Para ver si en algún momento logra despertar y aprender. No los podemos rechazar. No los podemos marginar. Si vienen, hay que educarlos. Si vienen, hay que darle instrucción. Si vienen, hay que darle literatura. Para si quieren aprender, que aprendan.
y vayan creando y despertando su conciencia espírita. ¿Qué opinan ustedes? Comentarios si alguno. Josefina levantó la mano. Sí, pues ahí está la demostración de la ignorancia que hay todavía en estos aspectos. La mayoría de la gente no conoce. Nosotros cuando estamos todo el tiempo en esto, a veces no nos damos cuenta, ¿verdad? Pero la realidad es esa. Hay mucha gente que no, o que son religiosos, se han criado así, no conocen nada. A pesar de tantas cosas en la vida que le demuestran que hay algo más, no, bueno, sencillamente no conocen y hay que, como tú dices, hay que orientarlos. Esa es la misión de nosotros, se supone. Esa es nuestra misión. Ujú. No es tan solo esclarecer al espíritu comunicante, hay que esclarecer al espíritu encarnado. Exacto. Ese espíritu encarnado hay que esclarecerlo y lo esclarecemos educándolo. Ujú. Porque por lo general pensamos en el espíritu comunicante. Exacto, Y muchas, primero. Y las personas tienen que pensar primero en lo material porque es lo más que le afecta. Tú sabes, como quiera que sea, hay que empezar por lo material para entonces uno llegar a lo espiritual. eso es así. ¿Quién más levantó la Ricardo, mano por ahí? tenía a Iris del Pozo en turno. Por favor, sí. Gracias. Pues qué bueno que no te fuiste de esa reunión, porque sí, me preguntaba cuál es nuestro papel como espiritistas, cómo abordar esto, porque necesitados, en ese sentido, hay muchísimos. Por poner un ejemplo, tengo una persona que me asiste que es de un pueblo y apenas sabe escribir y hablar, digamos, habla otro español, pero nos entendemos, ¿no? Y en su pueblo es muy común que la gente acuda a la bruja del pueblo para que, para que arregle de todo. Entonces, el papá de ella está muy enfermo ahorita, tiene complicaciones importantes de salud y los hermanos ya no quieren cooperar porque le hacen diálisis y aparte es diabético, etcétera. Y entonces fueron con la bruja y la bruja dijo, ya no le hagan nada porque él ya no va a salir adelante. Un hombre de 50 años. Entonces fueron a otra bruja para ver si coincidían las respuestas y la otra bruja dijo, no, ya, déjenlo, ya no pasa las 24 horas, ¿no? Y le cobraron un dineral y esta gente lo junta y lo paga. Y entonces me estaba contando a mí esto y me dijo, ¿y usted qué opina? ¿No? Y yo le dije, pues yo no opino, yo lo que te digo es nada más que la solución, creo que yo tengo la solución. Y me dice, dígame, le pagamos lo que sea, ¿no? Le dije, no, no me tienes que pagar nada. La solución es que atiendan al enfermo, que lo traten con respeto, que lo traten con amor, si se puede. Son 8 hijos, una esposa joven, asístanlo, llévenlo a ver qué dice la parte médico, los estudios, etcétera. Y el señor está saliendo adelante. Y entonces me dijo, mis papás quieren que usted lo atienda. No, yo no lo puedo atender, yo solamente te di un consejo, porque lo primero que hay que hacer es esto. El señor estaba desesperado, ya no me lleven a ningún lado, el hermano grande, ya déjenlo como tratando de imponer su voluntad. El hermano mayor, que allá es muy importante en los pueblos, el varón, ¿no? Y mayor, que ya no asistan al padre, ¿no? Y además viven en un pueblo que tienen que trasladarlo en un transporte de alquiler de 4 o 5 horas de viaje. En fin, a lo que me refiero es que es muy común que esto ocurra más de lo que nosotros imaginamos. Esto, yo creo que en Puerto Rico se parece un poco a México en ese sentido, que hay este tipo de personas que sí y que además sí se anuncian. Y yo creo que más de una de esas personas sí tiene facultades y las está, digamos,
utilizando de esta manera equivocada. Y alguien habló de, hay niveles de niveles, el progreso es diferente, la necesidad es diferente, nuestras decisiones importantes, cómo lo manejamos, es decir, sí somos necesitados y somos encarnados, pero somos espíritus encarnados que estamos precisamente aprendiendo lecciones, y la cuestión es ir evolucionando, pero la realidad es esta, es esto que ocurrió en ese centro donde tú estabas, y esta actitud tuya de no retirarte, creo que es parte de lo que nos toca hacer y orientar. Gracias. Gracias, gracias, gracias. ¿Qué más tenemos por aquí? Mayra y después Víctor. Por favor. Sí, totalmente de acuerdo con todo lo que han dicho. Precisamente nosotros no debemos de confundir nuestro deber con las situaciones que aparecen y nos indignan y nos provocan una serie de emociones, sentimientos muy válidos todos, ¿verdad? Pero después de esa vuelta, debemos recordar que estamos para hacer la caridad, para el esclarecimiento, porque sin duda, cuando distorsionada venga o nos parezca, hay una necesidad. Y como dije ahorita, pienso que algún buen ser cercano a alguno de ellos, algún guía o algo, permitió que eso sucediera para que le dieran la ayuda correcta, porque de otra forma lo que se iba era aumentar la situación en la dirección que no era. Y hay un proverbio chino que dice, eh, ámame cuando menos lo merezca porque es cuando más lo necesito. Va por ahí. Sí. Sí, sí. Gracias, Mayra. ¿Qué más tenemos por ahí? En el caso de el grupo espiritual, y yo voy a tratar esta temática, la del grupo espírita, porque dirijo un grupo espírita y un grupo mediúmnico. Esta es el componente educativo que tiene INESIP. Y por eso yo creo y entiendo que todo grupo espírita debe tener un componente educativo formalmente establecido. Yo sé que algunos no los tienen y no los voy a criticar, pero entiendo que debe tenerse y que eso debe ser un objetivo de una agrupación espírita, tener un programa educativo. Ahora, Inés tiene el programa educativo, es este que ustedes están participando los lunes y los jueves, y los terceros miércoles que se trata el tema de la mediunidad, al igual que aquí en este tema. El tema de la mediunidad es también educativo, no es solo la práctica de la mediunidad, porque una práctica de una unidad donde la mediunidad no tiene educación mediúnica ni espiritual, pues lleva a muchos errores. Ahora bien, INESIP tiene también, como se requiere que llene un formulario de entrevista, y nosotros lo podemos recibir al grupo de terapia psicológica porque es terapia psicoespiritual y tiene un componente psicológico y tiene un componente espiritual mediúmnico. Tiene ambas cosas y no se confunde el servicio que se va a dar. El servicio de ayuda psicológica, porque tenemos psicólogos con grados doctorales y con licencia y grados de terapias alternativas, con Dominique, profesora y trabajadora en el campo de distintas formas de terapia alternativa, y el grupo mediúnico. Tenemos los tres componentes INESI para servirlo. Yo sé que no todos los grupos espíritas pueden tener todos esos recursos, yo lo sé. No se hace fácil tener un equipo de profesionales de la salud que atienda todos estos aspectos más el aspecto mediúnico. Pero INESI los tiene y los ha cultivado a lo largo del tiempo. Pero hay grupos mediúmnicos que se ponen a hacer de todo, pero no tienen tampoco la capacidad de dar esa ayuda como se debe ofrecer, porque no tiene los recursos profesionales para hacer el ejercicio, y tampoco tienen educación mediúmnica para que los medios puedan dar la ayuda adecuada como se manda en un grupo espírita. Y yo estoy hablando de un grupo espírita, no estoy hablando de un grupo de otra naturaleza. Gracias, Víctor. ¿Qué más tenemos por ahí? Ricardo. Sí.
Yo creo que Iris y Mayra tocaron un punto bien importante y es el punto en el que se envuelve el amor. Eh, cómo, cómo ante una situación como la que tú nos presentas, nosotros, eh, partiendo de la base, y vuelvo y lo repito, del amor, podemos ayudar y orientar a esa persona. Yo creo que, ¿verdad? En el momento, pues quizá todos reaccionamos o pensamos, pero ¿qué le pasa? Porque viene a un grupo mediúnico a buscar ayuda para una situación personal y económica, pero podría ser que el estado de confusión de esa persona sea tan y tan grande que no entienda el resto del alcance, ¿no? De lo que está sucediendo. Pero ustedes que estaban allí, que sí están preparados para trabajar con ese tipo de situación, pues desde la parte del amor, cómo trabajar con esa persona, con esa situación. Totalmente de acuerdo, sí. Y anoté por aquí, el mundo espiritual trajo a la sujeto, a ese grupo. Trae a la sujeto a ese grupo. Y esperamos que lo que se le mencionó, lo que se le dijo, y se le dijo que consiguiera unos libros para que se leyera, se orientara. Se le aconsejó lo de la tanatología para que atendiera y asistiera a su papá agonizando y a su mamá en su condición emocional, y que esa orientación que se le dio le haya despertado la conciencia. El mundo espiritual sabe mucho más que nosotros y es más sabio. Nosotros somos unos instrumentos. Somos el bisturí, pero el mundo espiritual es la mano que usa y que hace bien uso del bisturí para sanar, para atender, para ayudar y asistir. Cuando se nos presentan estas situaciones, de momento, como mencionaron, ustedes acaban de mencionar, me puede sacar de carrera, yo me puedo encolerizar, me puede dar, pero algo está ocurriendo en que yo no lo veo de momento, pero el mundo espiritual sí lo ve. Y yo estoy en medio de esa vorágine para ayudar a esclarecer, no al espíritu desencarnado, sino al espíritu que está encarnado. Y que pueda entonces tener riendas de la situación de la manera más saludable, espiritual y humanitaria posible para el enfermo, la mamá, para ella y quién sabe cuántos más familiares pueden estar también en crisis. Porque puede haber toda una familia completa en crisis. Y nos corresponde entonces hacer nuestra función de mediadores y de asistentes y de promotores de la educación espírita, asistiéndolos a ellos de manera amorosa y sin juzgarlos. Como bien señaló desde el principio, Mayra, sin juzgar, porque vuelvo y repito, no sabemos todo lo que hemos hecho en el pasado. Quizás hemos obrado peor que esa joven.
que estuvo ahí con nosotros. Y estamos ahora dándonos con piedras en el pecho de santos. No juzguemos. Ayudar a esclarecer a los desencarnados, pero también a los encarnados, si es que se dejan esclarecer, porque depende de ellos. Tienen libre albedrío. Llevamos una hora en ese casito. Muy interesante la participación. Muy, muy, muy interesante. Les planteo otro. ¿Quieren otro? Sí, sí, claro que sí. Traigo otro. Yo no estuve en esta reunión mediúnica. La persona en cuestión llega, hay un sujeto, el sujeto incorporó supuestamente uno de sus protecciones espirituales. Yo no estaba. La información me la traen dos personas que sí estuvieron allí. Y lo atendieron, la persona bailó, brincó, le pusieron música de tambores que alguien tenía en un celular, debe haber sido Spotify o whatever, cosas de esas, tambores y cosas, hizo de todo, africanizado completamente. Supuestamente es una protección espiritual. Cuando logran que la persona se siente, sigue todavía en trance, en supuesto trance, digo supuesto, yo no estaba. Unas personas entonces se le acercan y le hacen unas cosas y le dicen unas cosas y, y le dan unos pases y le dicen que le están cambiando su cuadro espiritual. Voy a repetirlo. Le dicen que le están cambiando su cuadro espiritual. ¿Cómo ustedes digieren eso? Si es que hay manera de digerirlo. Yo como que no entendí. Yo tampoco lo entiendo. Mayra, por favor. Menos yo, porque de cuándo acá se pueden cambiar los cuadros espirituales si eso es un acuerdo entre el sujeto y los guías espirituales antes de venir alegadamente. Totalmente de acuerdo contigo. ¿Quién más? Desde mi humilde punto de vista, lo poco que he leído o lo poco que he digerido de lo leído, la primera encarnación venimos ignorantes, no sabemos en qué estamos ni para qué venimos. Ignorantes, bien ignorantes, simples, elemental, no sabemos lo que estamos haciendo ni para dónde vamos ni qué hacer. Y entonces nuestro guía es el que nos dirige en nuestra primera encarnación. Y comenzamos a aprender y a tropezar. Y comenzamos a tener amigos y otros que no son tan amigos. Desencarnamos y volvemos y encarnamos y así. Eso se va aumentando 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 800 encarnaciones y desencarnaciones, las que sean. Las que sean.
Y en cada una de ellas vamos ganando amigos y otros que no son amigos. Los no amigos son los que nos hacen la vida difícil, porque tenemos rencillas. Y los amigos son los que nos cuidan, nos protegen y nos defienden. Eso lo vamos acumulando de encarnación en encarnación. Pregúntome yo, ¿cómo es que 3, 4, 5, lo que sean personas me van a rodear y me van a decir que me van a cambiar mi cuadro espiritual? Van a borrar toda esa historial espiritual que yo tengo. ¿Cómo pueden hacer eso? ¿Qué capacidad espiritual tienen esas personas? ¿Qué poder espiritual tienen esas personas? O sea, han autoadjudicado ellos para realizar esa labor. Si fuese así de fácil, pues entonces quítenme todos los espíritus obsesores que me están siguiendo y déjenme los buenos. Quítenme todos esos malitos y déjenme los que me quieren. Si es que de verdad tienen esa capacidad. ¿Cómo lo ven? Adelante. Hace un tiempo atrás, yo escuché a alguien decir que la cosa le dio con sonar ahora, que su guía o su protector había vuelto a tomar materia, había vuelto a encarnar y que se le había asignado otro guía protector y que sabía quién era. Eso también lo he escuchado. Quiero reaccionar a eso. Ajá. Yo sí puedo creer que si yo tengo a, voy a decir, digamos, a Cristóbal Colón. Cristóbal Colón esté aquí detrás de mí y me esté ayudando. Pero ya Cristóbal Colón, por alguna razón, o se cansó de ayudarme, o se acordó que él también tiene un propósito y un derrotero espiritual. Porque él debe tener también su derrotero espiritual de evolución. Y entonces se retira, se va a hacer lo suyo. Y entonces la posición de Cristóbal Colón la asume alguien que estaba por ahí en turno, otro que estaba cerquita. Eso sí yo lo creo, eso sí yo lo compro, eso sí yo lo compro. Pero cambiar todo el cuadro espiritual, todo, todo. Que me cuenten una de vaquero primero. Esa yo no la creo. Adelante. Mayra. Sí, lo que iba a comentar va por la línea de lo que acabas de mencionar. Hasta donde yo sé, los guías se retiran en dos instancias. Una, cuando no se está haciendo buen uso de las facultades y ya, ¿verdad? Ellos no se van a prestar para cosas que no son de la elevación espiritual por la que están cerca. O dos, porque se retiran dado que ya han cumplido, no necesariamente porque se acuerden, que no estoy diciendo que no sea así lo que dijiste, sino que no necesariamente que sea porque se acuerden que tienen que continuar, sino más bien porque ya ellos, la parte que podían aportar a este sujeto ya llega a un nivel donde ya se requiere de otro guía con otro tipo de conocimiento para aportar en el progreso evolutivo de ese sujeto. Y de ahí que se retiran y como bien mencionaste, otro se une en la fila, ¿verdad? Según los niveles. O sea, es decir, según la necesidad y progreso. Eso es lo que yo he aprendido hasta ahora. Nada que ver con que nadie tenga el poder de estar cambiando cuadros espirituales. Excelente, Mayra. Gracias, gracias. ¿Qué más tenemos por ahí?
No, nadie ha reaccionado. Ahora voy a traer un comentario y una información. Existen unas filosofías y unas prácticas de origen africano en las cuales se buscan unos recursos espirituales y se traen a la casa, a la residencia. Y ese recurso espiritual, entiéndase espíritu, sabiendo el nombre completo de la persona y sabiendo inclusive hasta la fecha de nacimiento y la fecha en que desencarnó, se utiliza a su mejor conveniencia. Se utiliza a su mejor conveniencia. Pero eso no es una protección espiritual. Y muchas personas por ahí creen que entrando en esas filosofías adquieren protecciones espirituales. Eso no es protección espiritual. La protección espiritual es la que tú traes de nacimiento, desde la cuna. No es lo que tú fuiste a un sitio a buscar y recogiste en el camino y que lo tienes en el patio en cierto lugar y de cierta manera y cierta forma, y periódicamente tú atiendes de cierto, haciendo ciertos rituales para mantenerlo contento y que sea tu mercenario. Eso no es una protección espiritual. Eso quizás es lo que están confundieron estas personas diciendo que te voy a cambiar esto o lo otro y mezclaron chinas con botellas. Triste el caso, quien lo crea, lo escuche, lo crea y le compre que eso es posible y que pueden ellos hacerlo. Porque están confundidos y vendiendo un producto que no es realmente lo que están anunciando. Adelante, don Víctor. Una cosa que hay que entender es que en el mundo en que vivimos hay distintas prácticas y distintos niveles de prácticas. Sí, señor. Y hay inclusive hasta religiones evangélicas, cristianas, musulmanes, porque el mundo espiritual que vivimos es bien amplio, de distintas dimensiones y de distintos grados de evolución. Ese es un principio que por lo menos yo lo aprendí en la filosofía espírita, de que el mundo tiene distintos niveles espirituales y que hemos pasado por distintos de esos, como tú señalas, a lo largo de nuestra evolución espiritual. Y llegamos a un momento en que el espíritu pues se clarifica o se ayuda a elevarse, a entender algo más sobre la vida espiritual. Eso no quiere decir que sepamos todos los intríngulis de la vida espiritual. No es, hay grandes maestros espirituales, por lo menos eso nos enseña la filosofía espírita, que hay distintos maestros espirituales y el rango de ellos uno lo sabe por las obras que hacen. Dicen las obras, hay un principio en el espíritu porque las obras son el mejor reflejo de lo que significa el progreso y la capacidad espiritual de una persona y de un espíritu. Así que tenemos que mirar eso, cómo es, cuáles son los resultados de esas obras, cuál es el efecto. Si son de amor, como señalaba hace un ratito la compañera, no era Priscila, era la compañera Ivette, el amor como principio básico en el desarrollo de la espiritualidad, pues eso uno lo mira, cómo esa ejecutoria de ese espíritu en el amor implica la evolución espiritual. Usamos como un marco de referencia a Jesús como uno de esos grandes espíritus de la humanidad. Yo también añadiría grandes científicos, hombres y mujeres, que han encarnado para llevar al mundo a planos superiores de desarrollo y de evolución, por ejemplo, en beneficios en la salud, en la medicina, en el campo de la educación, en el campo de los distintos desarrollos. Esos son también espíritus de luz.
porque no es un espíritu atrasado el que inventa, pues digamos, un televisor. Hay conocimientos en ingeniería y física y química y electricidad que se requieren para el invento de un aparato de esa naturaleza y otros para atender nuestra salud. Eso lo atraen espíritus avanzados en esos ramos del saber, en esos conocimientos. Así que nosotros queremos seguir evolucionando poco a poco, aprendiendo, cometiendo errores, porque no somos, por más maestros que seamos, siempre podamos cometer errores, porque somos espíritus en evolución. Ahora, y a nosotros nos ayudan espíritus. Ahora, no debemos confundir la filosofía espírita con otras filosofías, y pueden ser válidas para el desarrollo de cada cual. Yo no voy a esperar que un niño que entra al kindergarten muestre unas grandes capacidades, pero hay niños en kindergarten que muestran capacidades extraordinarias y los clasifican ya desde pequeñitos como genios casi, desde kinder. Y yo no, yo tengo que empezar a dar los primeros pasos y aprender a sumar y a gestar cuando un niño quizás ya viene ya al primer grado, al kinder, y ya sabe sumar, gestar y sabe escribir un poema. Eso pasa, porque los espíritus están en todos los niveles del progreso. Eso es parte del estudio que debemos hacer para entender lo que es la naturaleza del progreso espiritual. Y entender que hay prácticas, no debemos condenarlas, entenderlas, que hay prácticas a los distintos niveles y que si nosotros podemos ayudar a las personas a superar una situación, ayudemos a superar esa situación. Yo uso INESI porque es el grupo que tengo, el grupo que he desarrollado y el grupo que yo tengo y que tenemos y que aquí hay varias personas que comparten en INESI, como muchos de ustedes también tienen sus propios grupos, pues reciben las personas y ayudan a la luz de las capacidades que tenemos. Eso es la labor que tenemos que hacer y la tenemos que hacer con amor, con dedicación y esmero para que esas personas que llegan reciban la mejor parte de nuestra ayuda. Una ayuda comprometida y dada con gentileza y libre de costo. Aunque hay que generar a veces algunos costos recursos para mantener los locales que tenemos. Y eso hay que explicárselo también a la gente. Pero el servicio se da gratuito por el amor. Y esa es la labor de una organización espírita. Debe esforzarse en hacer trabajo mediúnico, dar ayuda espiritual y también educación espiritual, porque necesitamos mucho la educación para cambiar nuestros hábitos y nuestras conductas, que es las que nos ayudan a resolver muchos de los problemas espirituales y materiales que tenemos. Gracias, Víctor. El sujeto en cuestión, no sé por qué, no sé dónde, ni cómo, quién, a quién se le ocurrió poner música de tambores para que el sujeto en trance bailara, brincara y saltara. Toda una fenomenología y un espectáculo que yo entiendo pudo haberse evitado. Yo no estaba presente. Desde acá fuera, desde fuera del ring, yo estoy viendo la pelea y entiendo que se pudo haber evitado. Quizás no, porque desde afuera es muy fácil. Desde afuera es muy fácil. Pero el hecho de que uno tengamos asistentes, ayudantes, protecciones de naturaleza africana, de naturaleza india, de naturaleza japonesa, de naturaleza china, de donde sea, de donde sea, cualquier cultura, chamanes. Somos nosotros los que debemos determinar si nosotros vamos a ir a la práctica de ellos en su cultura, en su época,
¿O son ellos los que van a llegar a la nuestra? A nuestra época. Y somos nosotros los que debemos educarlos a ellos para que lleguen a acá y que se den cuenta que en aquella época de los aztecas y los demás y los demás y los demás sacrificaban doncellas. Ahora eso no se hace. Por allá en el norte de Europa hacían otras barbaridades. Pero ahora en esta época eso no es moralmente aceptado. El hecho de que lo hayan hecho no quiere decir que uno lo fomente. Ahora en el siglo XXI. Tenemos que educarlos. Educar nuestros guías y nuestras protecciones espirituales. Lo mencioné en par de, lo he mencionado anteriormente, lo voy a repetir. El hecho de que tenga yo una entidad que trabajaba en su época de una manera, no quiere decir que lo vaya a hacer ahora, porque eso no se permite ahora. Yo conocí y conozco una persona, una señora, una excelente medium, da pases de sanación, y en una ocasión yo la estoy viendo y cuando miro, yo vi mazos de plantas azotando y limpiando al sujeto. Y cuando abro los ojos, ella no tenía mazos de plantas. Luego yo le pregunto y me dice, es que yo tengo una protección que usa plantas para limpiar a la gente. Al principio yo las usaba, yo no las uso, pero él las sigue usando. Son plantas espirituales. De manera que eso de estar con los tambores y la brincaera y que se y todo ese espectáculo, magnífico. Si lo quiere hacer, hágalo ahí en su casa, caput. Pero en público, déjese de espectáculos. Porque en el momento lo celebran, pero luego te lo van a criticar y te lo van a censurar. Y al que le gustó mucho, va a decir que bailaste poco tiempo. Y al que no le gustó, va a decir que estaba de más. Y nos dice Kardec en el cuarto párrafo del ensayo número 11 del libro Viaje Espírita de 1862, que al que le gustó va a querer más. Al que no le gustó, no le va a gustar y se va a ir. Y el grupo se va a desbandar. En vez de unir grupos y conseguir adeptos, va a perder adeptos para el espiritismo. Comentarios, si alguno. Sí, iba a hacer un comentario. Por favor, sí. Muchas de las cosas que, ¿verdad? Con el debido respeto, pero que el hermano Edgardo está hablando, yo las he visto, las he escuchado en centros de espiritualismo, porque mi mamá era una espiritualista que asistía a los debidos centros y pues me llevaban, porque yo era menor de edad y tenía que ir donde ella fuera. Y aprendí y vi todo lo que se hacía en esos lugares. En esos lugares inclusive se hablaba de robo del cuadro espiritual de las personas. Oh, sí. Sí, sí, Yo me reía así, sí, sí. o sea, yo todo lo veía en palco de primera y después que llegaba a casa, pues me moría de la risa porque yo después cuando adquirí conocimiento yo decía, ¿cómo es posible que te puedan robar tu cuadro espiritual? Y de hecho salían a buscar porque lo tenía fulana que se llevó un guía de los de ellos y salían a buscarlo.
se montaban, como ellos decían, y se iban a buscar ese guía donde estaba. Y yo acá, pues, no participé. Yo veía todo el espectáculo y me llamaba la atención, eh, como se dice, el show, porque ese era un espectáculo montado, como tú dices. Pero nunca creí eso de robo de mis guías y protectores, nunca creí eso de que, mucho menos ahora lo que acabas de decir, de cambiar el cuadro espiritual, de bailar con tambores y pañuelos y medio mundo, que también lo hacían. O sea, yo pasé lamentablemente, digo, en estos momentos digo afortunadamente, porque la experiencia que gané, pues me ha ayudado más en el proceso evolutivo donde estoy en estos momentos. Y con tristeza miro hacia el pasado y digo, me da mucha tristeza esas personas que todavía aún permanecen ahí. Pero, pero, yo traje a mi madre al espiritismo, la llevé, estuvo un tiempo y se sentó un día y me dijo, no vuelvo más porque yo traigo innato en mi persona todos los conocimientos que tengo que tener, que ustedes me quieren enseñar en tu escuela. Yo la miré y le dije, bueno, si tú entiendes eso, pues haz lo que tú te hagas feliz. Yo simplemente trato de enseñarte lo que yo conozco y sé y me gusta. Pero si no te gusta, tienes tu libre albedrío para seguir. Y se fue de la escuela y siguió su camino, porque eso era lo que a ella le gustaba del espiritualismo. O sea, el fenomenismo. Gracias. Eso- gracias a ti, gracias por compartir esa experiencia. Eh, Me hiciste recordar, yo iba a unas reuniones espiritualistas, entonces colocaban una palangana con agua, flores, perfume. Entonces, según entrábamos, había que ir frente a esa palangana y uno echarse agua y limpiarse las manos. Qué bien. Y yo me preguntaba, el primero que se lavó las manos ahí y la cara, el agua estaba limpia. El segundo, el agua estaba limpia. El tercero, el agua estaba limpia. El cuarto y el quinto, el sexto, el séptimo, el número 20. El agua está, ¿con qué se estaba limpiando? ¿Con qué se estaba limpiando? No tengo ni la menor idea. Llegó el momento en que yo veía que hacían eso y yo dejé de hacerlo. La primera vez lo hice, pero después dejé de hacerlo. Porque yo no sabía lo que habían dejado allí. Lógica, pura lógica. No hay que ser inteligente para darse cuenta de eso. Son cosas que se ven en estos lugares que en muchas ocasiones no tienen sentido. Como tampoco tiene sentido que sea indispensable, como me sucede, como vi yo en una ocasión, en más de una. Este personaje, este excelente medium, un psíquico y medium, ambas cosas, muy bueno. Se ponía un turbante y se arra en la cabeza, porque era la entidad que venía a trabajar con él. Entonces, el día que no tenga el turbante, esa entidad está de vacaciones. Esa entidad entonces no viene a asistirlo, no viene a hacer la caridad, porque falta el turbante. Son muletas que en un principio pueden ser necesarias, está bien,
pero hay que educarlos, que son muletas. Y cuando ya se está caminando, no necesitas muletas. Sueltas las muletas. Camina sin muletas. Lo mismo puede ser el agua florida, puede ser la vela, puede ser la fuente con el agua, pueden ser las flores. Si ya caminas, aprendiste a caminar, no necesitas muletas. ¿Comentarios si alguno? Para eso se necesita educación. 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 Y ese es el propósito de estos programas educativos que se ofrecen en INESI y que ofrecen, y yo sé que se ofrecen en otros grupos. No estoy hablando de INESI porque es el que me autorizo a hablar, porque es el que dirijo conjuntamente con algunas personas, entre ellas Edgardo, que forma parte del equipo de los educadores y medios de INESI. Y aquí Luz Delia, cuando también participa, pues llega por ahí. Y otras personas más. Pero y Mayra, que llega por aquí también a veces y está con nosotros. Janet Solís, que está por aquí. Así que son personas que aportan cuando llegan y participan en las reuniones. Y pues yo también lo participo, hago mi aportación según mi grado de progreso. No puedo ir más allá de mi grado de progreso. Y con los errores que tengo, trataré de ir con algunas muletitas distintas quizás a las que habla Edgardo, pues ayudándome para seguir evolucionando. Porque siempre tenemos que usar algunas muletitas. Así que yo uso una muletita que es que escribo las notas de lo que voy a hablar para fijarme, porque si no se me olvidan a los 83 años, se me olvidan lo que voy a decir ahorita y tengo que llevar aquí apuntaditas las notas para saber de qué voy a hablar después que termine un tema. Así que gracias, Edgardo, por la ilustración y por permitirme seguir aportando a través de este grupo de estudio que tú coordinas y que diriges. También pueden hacer algunos otros ejemplos o cosas que ustedes tengan. No esperen que nosotros les traigamos los ejemplos. O Edgardo, si ustedes tienen alguna situación que quieren preguntar o plantear de cosas que les preocupan, háganlo. Aprovechen este instante que se tienen en estos grupos donde se da oportunidad para que se presenten cuestiones que a veces uno tiene dudas y que quiere clarificar para ver qué otras ideas llegan. Luz Delia levantó la mano. Muy bien. Sí, estas personas que nosotros estamos hablando, que están, por ejemplo, en diferentes grupos y muchos de ellos los llaman espiritistas, pero verdaderamente son espiritualistas porque ligan la religión con el espiritismo. Yo de casualidad digo, veo que son demasiado astutos en sus funciones y cómo crean la fantasía en las personas que llegan a esos lugares. En eso son muy astutos. Por ejemplo, yo pasé por la experiencia con una persona muy conocida y muy respetada porque era tremenda espiritista. Y caí de casualidad obligada, porque no fui voluntaria. Pero me mandó a poner mi manita en la fuente. Y como yo iba de mal humor porque iba en contra de mi voluntad, pues creé la pared y puse en mi cabeza lo que yo deseaba que ella me dijera, los pensamientos que ella me iba a decir. Ajá. Efectivamente, comenzó a decirme todas las mentiras que yo había puesto en mi mente. Me dijo la primera, me sonreí, me dijo la segunda, me reí un poquito más y a la tercera le solté la carcajada, porque ya no pude más. Y ella molesta me preguntó que por qué me reía. Y yo le dije, simplemente porque todo lo que usted me ha dicho es mentira. El fin de finales me ha dado la botada del siglo, porque yo descubrí que al yo poner mi manita en esa fuente, ella lo que hacía era, tenía la percepción de leer el pensamiento. Eso sí lo tenía. Y eso fue lo que hizo, leer mi pensamiento. Pero como yo fui más astuta que ella, yo creé todo lo que ella me iba a decir y la desenmascaré. Todavía me dura la bota que me dio, pero todavía como espiritista me lamento
porque fue una falta de respeto también lo que yo hice. Entiendo que cometí una falta bien grande para con ella, porque la puse en vergüenza, Sí, la desenmascaré. O sea, valió la pena la bota que me dio. sí, sí, definitivo. Sí. Sí. Y me acabas de confirmar que uno, algo que yo he pensado en muchas ocasiones, cuando percibimos cosas en una reunión mediúnica, no sabemos realmente a quién estamos leyendo, Ujú. si es el sujeto o si es el pensamiento del que está al lado mío o del otro que está frente a mí. Y, sí, confirmo eso mismo, caramba, si es el mismo pensamiento. Por eso entiendo que es preferible siempre escribir las cosas. Si todos los medios que están en una reunión escriben lo que percibieron, vamos a ver si de verdad hay contaminación o no, cruzada. Porque no sabemos realmente a quién estoy leyendo. Veo que Carmen Ibet tiene la mano levantada. Sí, es que Iris pidió un turno. Por favor. Gracias, Ivette. Sí, me quedé patinando un poco con lo de los guías y me parece un tema muy importante que creo que ya lo he pedido en algunas ocasiones, que ojalá sí se haga una presentación relacionada con los guías, porque por ejemplo ahorita que se hablaba de que el guía iba a encarnar o tenía alguna misión que atender, ya sea encarnado o continuar evolucionando desde lo espiritual. Yo lo que aprendí en EMECU, porque yo nací en EMECU, lo que aprendí es que los guías te son asignados en el momento en que naces. Y había escuchado ya dos versiones, y que cuando desencarnas, pues ya estos guías van a tender a auxiliar o asistir a otra persona. Y después mi hermano, Jorge del Pozo, que conoció Víctor, ya se encarnó. Un día me puso en un alegato de que los días te pueden ser cambiados dependiendo tu grado de progreso o involución también, ¿no? Dependiendo en qué nivel te encuentres, pueden ser cambiados. Que esto, bueno, me pareció un poco lógico porque por afinidad, simplemente por vibración, ¿no? Pero yo quería saber quién los asignaba o cómo se asignaban, si esto es nada más por vibración, por afinidad, porque también había escuchado que a veces algunos familiares, especialmente los papás, los padres, cuando desencarnan, deciden asistir a los hijos, pero también entiendo que ellos siguen su camino evolutivo. Entonces, me encantaría como que se abriera un poco el tema. Gracias. Lo de los papás, yo lo tomo con pinza, porque ¿qué tal los padres que tienen 10, 12, 14 hijos? ¿Va a estar todos los días con todos sus hijos? Bueno, que Tendrá, espiritualmente creo que se acortan las distancias, y creo que pueden ocurrir cosas simultáneas, pero vamos, sí, exacto, ¿no? Perfecto, sí. Pensé que me ibas a mencionar que en el mundo espiritual se pueden atender más de una cosa a la vez, pero eso depende de la vibración del espíritu. Lo poco que he leído sobre particular, aquellos espíritus bien elevados, que están en una frecuencia bien altas, estamos hablando de la escala espírita de Kardec, los espíritus ya puros por allá arribota, eh, ellos sí pueden hacer muchas cosas a la vez, simultáneamente, y pueden asistir a muchos, pero un espíritu de baja frecuencia no tiene esa capacidad, no tiene esa capacidad. Y quien en vida fue mi madre, tuvo 3 hijos, obviamente, ella, yo estoy seguro que ella quisiera estar al lado de sus 3 hijos, pero también tiene que estar vergando y atendiendo su propia evolución espiritual. Lo veo así, de esa manera. Ahora, voy más allá.
entiendo que hay una diferencia bien marcada entre guía y protecciones espirituales. El guía es aquel ser espiritual de una alta frecuencia que conoce todo el bagaje histórico espiritual de uno y conoce el plan y el de reencarnación que juntos desarrollamos, porque él estuvo presente en ese proyecto de vida para uno encarnar. Ese guía conoce a uno y está con uno el tiempo que le corresponde estar. Creo que fue Mayra que mencionó que ella entendía que había un momento en que a lo mejor pues tenían otra cosa que hacer para que y viniera otro, porque él dio el máximo y entonces pues venía otro. Yo compro esa teoría, la compro enteramente. Ese es el guía, uno solo, el guía, no las protecciones espirituales. Las protecciones espirituales son aquellas que cogimos en el camino, de encarnación en encarnación. Yo compro la teoría también de que cuando yo desencarno, mi guía está conmigo. Y ese guía, en el caso mío, espero yo que cuando me toquen las 12 campanadas, me permita ver a quien en vida fue, en esta encarnación, a mi madre, para yo irme tranquilo y sereno. No es que la va a traer, no es que la va a traer, es que va a crear la idioplastía de yo ver a quien en vida fue mi madre y yo irme tranquilo y sereno, desprenderme de mi materia. Razón por la cual tiene que ser un ser que conozca mi bagaje y que conozca todo el por qué yo estoy diciendo esto. Y es la manera de tranquilizar a uno para que uno desencarne en paz, en armonía y lo más sosegado posible. Así es como yo lo veo, así es como yo lo veo. Yo quisiera que sea así. No sé si estoy equivocado. Ese guía, que en el día de mañana, a lo mejor, ya ese guía, pues entonces llegue a su término, su labor conmigo y venga otro y digamos, pensándolo así, desde acabándolo de pensar, pues entonces le pase el archivo informático duro mío, se lo entregue al otro, se lo entregue al otro. Ah, mira, este sujeto, este es el disco duro de este sujeto, viéndolo de esa manera. Víctor. Es interesante todo esto y se me prendió un bombillito, Edgardo, que quizás Adelante. tú has ido hablando aquí después de todas las cosas que uno quisiera saber y has ido planteando en teoría esto y yo acepto esto y esto en teoría. Y yo pienso que quizás en INESI, y voy a hablar de INESI porque es la que yo dirijo y en la que puedo tener algún nivel de control, alguno. Pero como es un equipo el que dirige, decidimos que quizás hacer un día un ejercicio que sea hacerle preguntas al mundo espiritual a ver qué nos dicen a través de distintos medios sobre algunas de estas preguntas que tenemos, cuestionamientos, que tenemos algunas teorías, a ver qué nos dicen los guías que están con nosotros, a ver si tienen sentido esas cosas que nos dicen o si tenemos que seguir averiguando en otros días también algunas otras preguntas. ¿Me entendiste? Sí, sí. Todo es interesante, muy interesante, sí, sí, sí. Sí. Conforme Edgar, pasa el tiempo, son más las preguntas que las respuestas que tenemos. Correcto, es Porque más a veces las preguntas que tenemos, pero es interesante porque así que fue que Kardec inició la codificación del espiritismo, trincado también, hacía preguntas al mundo espiritual y en algunos de los libros tiene todas esas respuestas que le iban dando y tiene hasta unas preguntas que él considera que son importantes hacer, porque si uno dice que el espiritismo y los espíritus seguimos ampliando el conocimiento, pues posiblemente tienen que haber cambios en muchas de las respuestas que se dieron en un momento dado en la historia a los distintos maestros del espiritismo que hemos tenido aquí y en la tierra y en otros países. Pienso que es muy importante que dediquemos una reunión o algo así sobre los guías, porque hay muchas dudas sobre eso. Porque uno piensa en una cosa, otro piensa en otra. Sí. Pues, pues nosotros pienso yo que tenemos otra visión, los que hemos estudiado en la MQ, como dice Iris. Pensamos una cosa, los que han estudiado más en Kardec,
pues otras cosas sería bueno recopilar de cada uno de los que han hablado de eso y dialogar sobre eso. Eso es muy saludable, definitivo, sí, sí, sí. Y un tema que a mí me interesa muchísimo es lo de la desencarnación. Ajá. Es la desencarnación. Porque he vivido más de una vez una persona que está desencarnando y cuando dicen, aquí está fulano de tal, fulano me vino a buscar, mira, está ahí, está aquí, y uno mira, oye, yo por lo menos no lo veo, yo no lo veo. Vino fulano a buscarme, está aquí fulano, y ay Dios. Uy. Y como sucedió en INESI, el señor que estaba dando la charla y dijo, ustedes no se dan cuenta de que vino una energía a buscarme, y se recostó de la pizarra y allí desencarnó. No fue en INESI, fue en CEPI, ¿verdad, Víctor? Desencarnó dando una charla en el local donde se reunía INESI. Ah, sí, 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 sí. Ah, sí, 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 lo recuerdo. Ah, Recuerdo el caso, sí, sí, sí. Eso hace tiempo ya. hace un tiempito en CEPI, En CEPRI, sí. desencarnó allí mismito, dando Sí, una charla delante de todo el mundo. sí. Pero él se dio cuenta de la energía que había ido a buscarlo. A buscarlo, sí. Eso es interesante y ahí tenemos una respuesta de que sí vienen unas entidades espirituales a buscarlo. Y él ahí mismo se recostó en la pared, se recostó a la pared para ayudarse ahí mismo a caer al piso suavemente. De manera que hay hay unos fenómenos que ocurren que no entendemos, no los entendemos. Pero No por los lo menos entendemos. eso lo podemos decir porque la persona estaba allí y lo fue diciendo según iba dándose el proceso. Eso fue interesante. Sumamente interesante. Y es una pena que esa situación y esa experiencia no se documentó. Bueno, imagínate que estábamos todo el mundo estupefacto viendo a una persona desencarnar en el mismo momento y diciendo lo que estaba pasando y lo que estaba viendo mientras desencarnaba. Eso es fuerte. Es grande, porque las personas están en la expectativa viendo todo eso ahí y no poder hacer nada. Ah, de hecho, había un médico también en el local esa noche. Eso ocurre. Y eh, es un tema muy, muy, muy interesante y me encanta también sobre la muerte, la mal llamada muerte. Este va a ser breve. Estuve en una reunión en donde Dan 5 minutitos nada más. esta joven tiene una pugna a muerte con su mamá porque la mamá alcahuetea a su hijo varón que es usuario de droga, un usuario de droga. Y la sujeto que está acá sentada y se está siendo atendida, no le está perdonando a su madre el que ella le ayuda, asiste y colabora con el vicio del hijo. Y esa pugna es casi a muerte. Entre el diálogo y la atención que se le da, resulta que tenían problemas de pasadas encarnaciones, rencillas de pasadas encarnaciones. Y la mamá tiene ese amor de pena con ese hijo y de rencilla y rivalidad con ella. En muchas ocasiones no entendemos el por qué somos afines con unos y no afines con otros. Y todo se traduce a pasadas encarnaciones, deudas contraídas o amores frustrados, por decirlo así. Y tenemos que bregar con esa situación y despertar nuestro estado de conciencia y evolucionar. Yo en lo personal les recomiendo siempre a la gente la oración. Las oraciones y las oraciones. Y estar en contacto con su cuadro espiritual. Chatear, yo uso el término chatear, chateen con su cuadro espiritual. Sean amigos de su cuadro espiritual. Chateen y hablen con su guía de noche y por la mañana al despertar, hablen con ellos. Por la noche, hablen con ellos. Sean amigos, sean cuates de sus cuadro espiritual y de su guía, para que ellos les sigan ayudando y asistiendo.
Buenos pensamientos para todos. Feliz Navidad y un próspero año nuevo. Gracias. Edgardo.